Bueno, vamos a dar inicio a la tutoría, ¿verdad?, de esta jornada. En esta ocasión vamos a estar viendo, como les decía en la parte introductoria, sobre la vigencia y, por supuesto, recorrido de los derechos humanos en El Salvador. Cómo han estos sido proclamados, cómo han venido desarrollándose completamente y, por supuesto, ¿verdad?, la evolución de los mismos o la vulneración de los mismos. Les hablaba en un par de videos, ¿verdad? En un par de clases sobre los derechos humanos, son aquellas facultades, ¿verdad? Que nos pertenecen por el hecho de ser humanos, que nos pertenecen, ¿verdad? Y son vigentes hasta el último día de nuestra vida. Que estos no son hereditarios, que estos no pueden renunciar, que esto, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Podemos brindárselos a las demás personas como que renunciamos nosotros de la misma forma por el hecho de estar vigentes y, por supuesto, tener una declaratoria. Hablaba siempre, ¿verdad?, con parte de los antecedentes y esta parte evolutiva sobre los derechos humanos, pues se fue desarrollando siempre, no olvidemos, ¿verdad?, por aquella declaración que fue en 1945, que se fue desarrollando, ¿verdad?, con ciertos países y, por supuesto, con aquella Asamblea General donde muchos líderes de varios países se dieron cuenta de todo lo que sucedía, ¿verdad? Después de nuestra Segunda Guerra Mundial, todas las atrocidades que quedaron, todos los 48 millones de muertos que hubieron, los desastres que se fueron desarrollando y, por supuesto, la práctica, ¿verdad?, de muchos gobiernos que en ese momento, pues, ellos estaban ejecutando a través de la humanidad. Entonces, podemos ver que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues, esta es eh, ejecutada o desarrollada por la llamada ONU. ¿Y qué es la ONU? Se pueden preguntar ustedes. Es la Organización de las Naciones Unidas, donde todos los países están suscritos y, por supuesto, ¿verdad?, tienen o ratifican en esa asamblea para mantener la paz o para tener vigencia de todo el desarrollo operativo en materia de derechos humanos, en materia de paz, en materia de convenios, en materia de todo el desarrollo que se vayan dando. Entonces, uno de los puntos muy elementales que se va desarrollando dentro de la parte histórica es que muchos países coinciden y, por supuesto, se van desarrollando con el mismo, ¿verdad?, para tener las libertades y, por supuesto, la igualdad y la dignidad. Un ejemplo, pues, lo podemos ver como nuestro Estado, como también, ¿verdad? Como sociedad, como familia, como ciudadanos, nosotros también nos volvemos vulneradores de los derechos humanos. Entonces, en aquel momento, uno y por supuesto, o varios referentes de muchos países comenzaron a analizar, pues, de forma sociológica, de forma digna, de que por qué no teníamos esa libertad, de que por qué no teníamos esa igualdad, la dignidad como tal humana. No olvidemos, ¿verdad?, que somos la especie en la humanidad que tiene inteligencia y por supuesto tiene raciocinio. A excepción, nos separamos de los animales biológicamente. Entonces, para darle, ¿verdad?, en concreto este recorrido, la Declaración de los Derechos Humanos, pues, se ejecuta y se desarrolla por aquellos acuerdos donde muchos países, ¿verdad?, quedaron o por supuesto se suscribieron y dijeron, sí, queremos tener una libertad para nuestra población, una igualdad y nuestra dignidad de oportunidades. Entonces, hablarles de dignidad e igualdad de oportunidades me refiero que usted no tiene que cambiar, ¿verdad? Con el hecho del estatus económico, con el hecho del estatus del color de piel, con el hecho del estatus, ¿verdad?, de ser de otra nación. Hay una declaración que se les mandé al grupo de WhatsApp que tiene o reza 30 artículos de los cuales, ¿verdad?, nosotros debemos cuidar y, por supuesto, debemos, ¿verdad?, de generar una lectura de la misma para ver cómo estos sirven o cómo estos están sobre cada constitución de cada país. Por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Eh, Algunos de estos derechos pues ya están suscritos o por supuesto que estos convenios y que se van ratificando y se van ratificando de acuerdo a todas las partes o de acuerdo a todos los elementos que vamos desarrollando. Por ejemplo, la parte laboral tiene los derechos, la parte social de igual forma, la parte económica, no lo digamos, la parte medioambiental es tan elemental que le llamaría yo, ¿verdad? Como docente de estudios sociales, porque es la que estamos descuidando también. No olvidemos, ¿verdad? En la parte económica se ve mucho lo que es la parte de salarios,
se ve la canasta básica como tal, ¿verdad? Cómo está de el costo inflado, entre otros aspectos. Entonces, la misma declaratoria, pues, lo hace ver al ser humano como el ente regulador o, por supuesto, el facultado de tener aquellas libertades y aquellas igualdades que se merecen de cada país. Entonces, podemos ver en la siguiente lámina que El Salvador, pues no quedamos exentos. Ya viviendo en El Salvador, la Declaración Universal el 10 de diciembre de 1948, pues ya era un hecho que se estaba desarrollando en muchas naciones. Entonces, para ese momento, los 58 países que conformaban la ONU, y les repito, ¿verdad? ¿Qué significa ONU? Es la Organización de las Naciones Unidas, que esta vela, ¿verdad? Ante una pandemia, ante una crisis, ante la vulneración de derechos, por no decir la palabra más clara, ante la violación, y que está regulada, ¿verdad? Por muchos criterios o, por supuesto, muchas leyes que dictamina la Asamblea misma. Hablarles de la Asamblea, esta está conformada por un representante de países, ¿verdad? De los cuales nosotros somos parte de la ONU también. Y por supuesto, pues ahí se declara. Entonces, en El Salvador, pues nos suscribimos en ese momento y también, no crean que lo he mencionado, han habido muchas atrocidades en nuestro país, como el conflicto armado, ¿verdad? Que nos dejó más de 70,000 muertos, desaparecidos, pues andan rondando como en 20,000. Antes de eso veníamos con otra atrocidad que en el periodo militarista, ¿verdad? Con Maximiliano Hernández Martínez hubo pues una matanza de más de 24,000 entre grupos autóctonos, campesinos, que incluso pues todavía viendo un par de documentales y de noticias de muchos lugares que están siendo proclamados, pues aparece un par de testimonios allí de mucha gente de que quieren rescatar el náhuatl. Y ellos mencionan en aquel momento pues que se ocultaban sus vestimentas, se fueron quitando por el miedo a ser asesinados. Porque el hecho de tener una tendencia, el hecho de hablar un cierto idioma en aquel momento, estoy remontándome a mi país, en 1932, no lo olvidemos. Entonces eras ya tipificado para ser asesinado, seleccionado para ir, ¿verdad?, al paderón y que los soldados pues te fusilen, porque en teoría eras un rebelde contra el Estado. Entonces, para darles un par de antecedentes, yo en este momento voy a ser muy alarmista, pero debemos de tener en consideración y llevamos un gran compromiso, porque de igual forma la ratificación fue en 1948 y abajo de esto, pues podemos ver cuántos muertos tuvimos en el país. Abajo de 1948 podemos ver cómo la Segunda Guerra Mundial nos dejó grandes destrozos de muertes y por supuesto de infraestructura deteriorada en todas las dimensiones. Y es así donde surge, ¿verdad? Muchos líderes y se ponen de acuerdo también, pues. Y ya dijimos, pues basta. Se mencionan, ya basta. Declaremos o respetemos la dignidad humana como tal, la libertad en todas sus dimensiones. Entonces, no somos exentos como país, pero nos suscribimos y por supuesto estamos sujetos a aquellas declaratorias o aquellos convenios o aquellas ratificaciones que menciona este organismo. Y este organismo se llama Organización de las Naciones Unidas. Bien, ahora, en nuestro país surge la PDDH y esta PDDH es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta surge después de los acuerdos de paz y su autonomía está descrita en nuestra Constitución de la República, donde realmente tiene que pronunciarse ante cualquier vulneración de derechos humanos, tiene que pronunciarse ante cualquier atrocidad y atropello que estemos, ¿verdad? Relacionados siempre, ¿verdad? Con la vulneración de los derechos humanos. En esta ocasión podemos, ¿verdad? También hacer la denuncia familiar, podemos hacer la denuncia estatal, podemos hacer la denuncia de gobierno, podemos hacer la denuncia de instituciones que vulneran los derechos humanos. Pues esta semana también, ¿verdad? Con la misma temática estábamos discutiendo en el nivel superior de educación y nos preguntábamos, ¿verdad? ¿Cómo es que el Estado vulnera derechos humanos? ¿Cómo el Estado mismo, ¿verdad? Puede llegar a asesinar a una persona, a lo descarado o no a lo descarado. Entonces, todas estas atrocidades que he mencionado, todos estos aportes y casos que les voy mencionando a ustedes en esta tutoría, en esta grabación, pues no olvidemos que surge después de la firma de los acuerdos de paz y esto fue en 1992. Hasta la fecha, pues podemos hacer la cuenta cuántos años lleva esta institución. Esta institución que el objetivo primordial, como lo dice en la constitución de nuestra república, de El Salvador, es velar por los derechos humanos, defender los derechos humanos,
proclamarse, promover, por supuesto, los derechos humanos. Y como les decía, ¿verdad? De manera introductoria, el derecho humano es aquella facultad y libertad que usted tiene, dignidad, una dignidad completa, como lo mencionaba. Hay muchas dimensiones y estas dimensiones pueden ser jurídicas, medioambientales. ¿Tenemos problemas medioambientales? Claro que sí. Aquellas empresas grandes o nosotros como tal, ¿verdad? ¿Cómo arruinamos nuestro medio ambiente? Estamos vulnerando a aquellas personas que a través de esos nacimientos de agua puedan ellos, ¿verdad? Regar o mantener lo que es sus siembras. Desde ahí estamos vulnerando nosotros también ya derechos. Vámonos al área social. ¿Cuál sería el área social? Vemos escuelas deterioradas, vemos escuelas que no hay calidad educativa, vemos, por supuesto, ¿verdad? Una herencia donde realmente la parte innovadora educativa pues ha ido atrasando. Vemos una herencia educativa donde para muchos solo leer y escribir pues es ya educación y pues estamos equivocados. Educación significa modernización, educación significa, ¿verdad? Poder desarrollarse profesionalmente y en el área científica. No lo olvidemos, vamos siempre a la parte social y podemos decir, profe, ¿cuáles son los derechos también que vulneran en esa área? La salud como tal, la vivienda. Ahora, vámonos a la parte económica, empleos, desempleos, migración, salarios dignos, empleo, ¿verdad? Con respeto del derecho humano como tal, con horas justas, con horas, ¿verdad? Remuneradas cuando hay horas extras. Y asimismo, ¿qué otra área podemos tocar? La jurídica, que es la medular o el punto o la columna vertebral, le llamará, de todo el desarrollo. ¿Por qué? Esta es la que ratifica, la que puede remover, también la que puede reestructurar derechos, ¿verdad? Como tal, y esto, por supuesto, de una forma democrática. ¿Por qué digo de forma democrática? No voy a escribir un derecho o un artículo que solo proteja a ciertas familias, que solo proteja a ciertos segmentos sociales. ¿Cuáles son los segmentos sociales? Como podemos decir, ¿verdad? Muchos sociólogos a través de la historia pues los han segmentado, la clase alta, media y baja. Podemos decir, ¿verdad? Las familias de poder o las familias que no tienen poder o las empresas que son, ¿verdad? De los medios de producción y los que no tienen los medios de producción. Entonces, no también vamos a permitir, ¿verdad? Y es por eso que yo quiero que en esta clase, aparte de formarlo educativamente, pues quiero que genere compromiso. ¿Cuál sería el compromiso? Es que no me voy a volver violador de derechos humanos. Voy a respetar y el único valor que va a ser es la dignidad humana. Escuchar, saber tratar y por supuesto pues analizar, ¿verdad? Porque ahora a través de medios de comunicación amarillistas que tanto le mienten, pues podemos decir, ¿verdad? Que todo está perfecto. Ahora a través, ¿verdad? De algunos casos o por supuesto algunos maquillajes de proyectos, podemos decir, ah, pues sí, se está avanzando. Lamentablemente, voy a serles muy honesto, pues se tiene que buscar la participación ciudadana y es la que necesitamos de usted. No esperemos que el gobierno nos vaya a solucionar todo. Claro que nos debe y por supuesto nuestra constitución está, ¿verdad?, acorde a que la integridad humana es la de velar. Entonces, después de los acuerdos de paz, esta institución comienza a funcionar, surge, ¿verdad?, muchos reglamentos, surgen muchas proclamaciones dentro de nuestro país y es para desarrollarnos como tal y por supuesto vivir en integridad. Ahora, en el país y por supuesto, ¿verdad?, de los 262 municipios, mencionarle que estos se ejercen a través de leyes y mecanismos. Y estos mecanismos, pues podemos verlos, ¿verdad? Que están reflejados en la Constitución de la República y por supuesto van reconociendo los derechos tanto como civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. Hablarles de esto que incluso, ¿verdad? Vamos a señalar un poquito acá con nuestro cursor de color amarillo. Pues primero, primer dato que lo voy a dejar reflejado acá y por supuesto voy a subir la grabación. Nuestra constitución como tal en el país, regida, ojo, ojo, en los 262 municipios, regida por los 21.000 kilómetros, ¿verdad? Que pertenecemos, nosotros somos dictaminados por esta ley madre. Y esta ley madre se llama Constitución de la República de El Salvador. Y esto va a reconocer, escúcheme bien, los primeros derechos civiles como tal, políticos, económicos, sociales y culturales. Un punto primordial que tenemos dentro de nuestro territorio, por supuesto, de la división política que él acaba de mencionar, es que si usted nace aquí en El Salvador, su primer derecho es a la vida.
Su segundo derecho es tener, ¿verdad?, el reconocimiento de un nombre. Y así nos vamos a ir sucesivamente en la descripción completa hasta abarcando cada descripción civil, política, económica, social y cultural. Entonces, en esta jornada, ¿verdad?, es muy fructífera y por supuesto quiero que, ¿verdad?, también tomen apuntes en su cuaderno o en su celular, pues lo vayan manejando cuando escuchen la grabación y reconozcamos, ¿verdad?, que todo esto nos pertenece. En la parte política podría decir, profe, ¿cuáles son? La parte política es que usted debe de participar como representante, ¿verdad? También hasta político. ¿Cuál sería la otra parte política? Que no solo se va a enumerar o englomerar a la parte de que vamos a emitir el sufragio, el llamado voto. No, alto. Es la participación como tal. Es también, ¿verdad?, que a través de un partido pueda ser escuchado y solventado muchas, pero muchas, ¿verdad?, necesidades. Yo le voy a ser muy honesto. Estamos, ¿verdad?, próximo a entrar a un año electoral donde le van a prometer del cielo, la tierra y todo. Entonces usted, con criterio propio, usted como un estudiante que ya casi, ¿verdad?, pasa al segundo año, pues debe de tener criterio, raciocinio propio y por supuesto criticidad. Esa competencia de crítico es para decir, no, basta, no me vas a engañar, o realmente sí vamos a trabajar en conjunto para solventar algo de las necesidades que estén tocando, ¿verdad?, en mi comunidad o como familia. En los económicos hacía pues referencia siempre, ¿verdad?, a la parte de las divisas, a la parte también, ¿verdad?, de la inflación de la canasta básica, a la parte, ¿verdad?, de tener un salario digno, a la parte de, por supuesto, de tener acceso, ¿verdad?, a alimentación, la parte social de salud educativa y lo cultural, que yo le debo de respetar, ¿verdad?, sus creencias, yo le debo de respetar su religión como tal. Entonces, eso lo he hecho de manera general y quiero ir aterrizando también para ir viendo lo siguiente. Si se fijan, lo había mencionado también en otra clase sobre los derechos humanos y estas se van a desglosar en primera generación, segunda generación, tercera generación, y estos ya están implícitos en nuestra Constitución de la República. Estas ya están, ¿verdad?, escritos también como tal en tratados o también, ¿por qué no decirlo?, en convenios que nuestro país está suscrito. Ahora, quiero ir cerrando porque se avecinó la lluvia y les soy muy honesto, la llamada o por supuesto la grabación en ocasiones se nos puede cortar. Entonces, para la actividad nos queda cuáles son las instancias que los compete velar por los derechos humanos en El Salvador. Ese sería, ¿verdad?, que si usted puede mandármelo por escrito, por WhatsApp, por una imagen o por una nota de audio, pues se la voy a aceptar, ¿verdad?, para irlo registrando, que usted, ¿verdad?, está cumpliendo con sus actividades, que vamos avanzando, ¿verdad?, como un buen ciudadano y por supuesto con la responsabilidad educativa. Entonces, nos quedamos hasta aquí en esta jornada y voy a, ¿verdad?, a dejar la apertura para un par de dudas o por supuesto, ¿verdad?, para recapitular lo que hemos visto.